para romper el hielo, ¿sí? Romper el hielo con aquellas que tal vez no nos conocemos personalmente, ¿no? Pero agradezco al Señor porque tenemos su palabra. Vos estás allá, lejos, muy lejos, en este momento, de donde yo estoy, pero tenés la palabra, y la palabra nos va a acercar juntas a nuestro Dios. ¿Sabes? Vamos a necesitar contar un poco lo que realmente es el libro de Colosenses para poder comprender por qué realmente Pablo llega a poder escribir esos versículos inspirados por el Espíritu Santo, ¿sabes? Colosenses, Efesios y Filemón fueron enviadas al mismo tiempo por medio de Tíquico y Onésimo, ¿sí? Tenemos allí las bases bíblicas, no sé si las querés anotar, pero está en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, Efesios 6, 21 al 22, Filemón 10 y 2. Pablo estaba en prisión, el lugar desde donde escribió los llamados escritos de la prisión. Fue con toda probabilidad Roma, donde el apóstol gozaba de libertad para predicar el evangelio y tenía un lugar como para poder dictar las epístolas. Allí lo puedes ver en Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Y realmente todo esto concuerda con la situación suya de él en Roma. Si vas por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, pero puedes tenerlo anotado y vas a poder leer esta información, Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Entonces la primera prisión en Roma ocurrió entre los años 60 al 62. Por siguiente, entonces esta epístola, junto a las otras antes citadas, hermanas, debió haberse escrito el año 61 o incluso en la primera mitad del año 62, en lo que sería el segundo año de la prisión en Roma para Pablo, antes de su liberación. ¿Cuál era la ciudad? Bueno, la ciudad era Colosas, era una de las tres ciudades situadas a unos 160 kilómetros de Éfeso, desde Éfeso hacia el interior, ¿no? Imaginás como estás en la ciudad de San Miguel de Tucumán y no sé, querés irte como a Lules, a Monteros, ¿no? Entonces las otras dos ciudades eran Laodicea y Hierápolis. Eso está marcando Colosenses capítulo 4, versículos 13 y 16. Necesitamos un poquito profundizar en lo que te estoy compartiendo en este momento para que podamos tener todo el entendimiento a poder ubicarnos en el pasaje de Colosenses capítulo 3. Entonces también, como en la mayoría de las iglesias establecidas en el mundo greco-romano, las congregaciones mayoritariamente gentiles, ¿sí?, salían de un entorno de idolatría e inmoralidad. Los grupos sociales, especialmente los que tenían una presencia real en la ciudad, influenciaban en el entorno, procurando alcanzar el mayor número posible de adictos a sus ideologías. Los frigios, inculcaban sus formas de culto y su pensamiento idolátrico, que comprendía la inmoralidad propia del paganismo, especialmente notable en cuanto a la práctica de la promiscuidad, en la prostitución, que no solo afectaba la relación fornicaria entre hombre y mujer, sino también a la práctica de la homosexualidad en estas circunstancias. Los libros de magia, los libros de ocultismo y lo que era peor, las prácticas ocultistas en ese tiempo tenían marcada presencia en el entorno social sobre el que influenciaban los griegos. Entonces, de forma semejante, los griegos y romanos también introducían sus cultos a muchos dioses de la mitología.
Vamos a ubicarnos ahora en este momento en cuanto a la situación de la iglesia. ¿Sabes? La congregación en Colosa estaba constituida predominantemente de miembros gentiles. Los pecados que Pablo menciona, y ya nos vamos a detener allí para poder leerlos y meditarlos, y si querés anotar, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, eran comúnmente practicados por los gentiles. Y su declaración en cuanto al misterio se aplicaba más a los gentiles que a los judíos. Y eso lo afirma en Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 29. Es importante conocer esta parte de la historia de este libro. Sabes, también la iglesia tendría aproximadamente como 5 años de existencia, la iglesia de Colosas, cuando Pablo escribió esta carta. Entonces muchos de los creyentes habían practicado las formas pecaminosas propias de aquellos días. Y ciertas costumbres no se desarraigaban fácilmente entre ellos. Aquí voy a hacer un alto. Ve conmigo ahí en la Biblia, Efesios capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a detenernos aquí un tiempito, ¿sí? Para poder reflexionar lo que estábamos escuchando. Te dije recién que eran pecados comúnmente practicados por los gentiles, ¿no es cierto? Efesios, alguien está escribiendo allí, Efesios capítulo 3, versículos 5 al 9. Estamos allí meditando. Entonces, dice la palabra acá en el versículo 9 y el 10, dice: despojado del viejo hombre. No es suficiente con solo despojarnos. Vamos a dar, no es nuestro principal versículo para estudiar, pero vamos a dar un ejemplo rápidamente para poderlo entender de manera más práctica. Y es como que yo o vos decidiste ponerte algo, entonces te lo querés, ya te mirás y dices: no, esto no me combina, esto no me gusta como me queda, me veo de esta manera, o ponerme esta blusa, este saco me hace mirar de esta manera. No, yo me lo saco del todo. Te querés despojar de una buena vez, no querés que ni que el color ni nada, porque no te agradó, no te gusta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no es solamente suficiente con solo despojarnos, como si fuera quitarnos algo de encima y ya. Lo importante es que está diciendo acá, si no es el revestir. Hay a veces que hay muchas cristianas que piensan en su piedad en términos de lo que no hacen. Por ejemplo, eran católicas antes, ahora soy creyente. Eran mundanas antes, ahora soy cristiana. O algunas dicen: nunca he asistido a ninguna iglesia, nunca he escuchado ningún tipo de culto, entonces ahora asisten a una iglesia cristiana. Y también ellas experimentan diferentes cambios en sus vidas. Y a veces
vos llegás a pensar que por el simple hecho de ya no practicar ciertas cosas, que eso es tu salvación, que eso es la salvación. Pero quiero decirte algo, estaríamos equivocadas si lo estamos pensando de esta manera. Podríamos hacer una pregunta en este momento. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna para vos? Y quiera el Señor que hayas respondido. La vida eterna es conocer a Dios, es conocer a Cristo. Cristo es nuestra salvación. Y pensando en eso, Pablo es como que está diciendo que los cristianos alguna vez anduvieron en estos pecados, ¿no es cierto? Hasta es posible, y tal vez suena un poco trágico, por así decirlo, que ocasionalmente, que estos pecados puedan ocasionalmente marcar la vida de un cristiano. Pero ello no debería ser, hermana, el andar de una mujer cristiana o el andar de su forma de vivir de una mujer cristiana. Recuerda, nos hemos quedado detenidas pensando y meditando en Efesios 3, versículos 5 al 9. Ante esto, llegamos a ver que la filosofía producía también su efecto entre los colosenses, puesto que estaban acostumbrados al razonamiento propio de las distintas manifestaciones de la filosofía en ese tiempo. De este modo, es como que ellos imprimían, ¿sabe, hermana?, la lógica para la comprensión de verdades bíblicas, que por ese razonamiento de hombres producían malas consecuencias al aplicarla a la palabra de Dios. Muy importante para tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál era la herejía, por así decirlo, que amenazaba la paz y la pureza dentro de la iglesia en Colosas? ¿Sabes? Era una mezcla entre la filosofía oriental y el legalismo judaico, con elementos de los cuales eruditos bíblicos llaman gnosticismo, ¿sí? No tenemos todo el tiempo, me encantaría poder detenerme acá y poder estar hablando más profundamente sobre esto, ¿no? Pero queremos seguir adelante. Entonces le llamaban gnosticismo, y este término proviene del vocablo griego gnosis, que quiere decir conocer. O sea, un agnóstico es uno que no conoce. Los gnósticos se creían los conocedores cuando se trataba de cosas profundas de Dios. Ellos eran lo que le llamarían en este tiempo la aristocracia espiritual de la iglesia. Muy interesante el libro de Colosenses. Te animo a que tomes el tiempo hoy, antes que termine el día, y puedas aprovechar leer los pocos capítulos completos del libro de Colosenses. El tema central del libro de Colosenses era la preeminencia de Cristo Jesús. Lee conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 18. Si vos allí lo tenés, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y lee allí conmigo también Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo y en todo. No tenemos por qué, ¿sabes?, preocuparnos acerca de lo que se dice mediadores angélicos o emanaciones espirituales. Dios, hermana, ya envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, toda persona que cree en Cristo Jesús es salva y forma parte de su cuerpo, la iglesia, de quien realmente Jesucristo es la cabeza. Colosenses 1:18. Estamos unidas con Cristo en una relación, hermana, maravillosa, en una relación real con Dios. Mira, vale la pena decir en qué se enfocaba, o podríamos decirlo, describir el capítulo 1 de Colosenses para poder llegar al que vamos a estudiar. El capítulo 1, Pablo no empezó atacando a los falsos maestros, atacando las falsas doctrinas, no. Comenzó exaltando a Cristo Jesús y mostrando su preeminencia, hermano, en 5 aspectos que vos y yo hasta el día de hoy lo debemos tomar muy en cuenta. Mostrando su preeminencia en 5 aspectos. Primero, el mensaje del Evangelio, la redención, la creación, la iglesia. Y después fue lo que propiamente se diría el ministerio de Pablo. Las personas a las que les escribió Pablo se convirtieron a Cristo debido al mensaje del Evangelio llevado en ese momento por el Papa. Si ese mensaje era falso, entonces los colosenses no eran salvos. Entonces, pero habiendo establecido la preeminencia de Cristo, era lo importante para poder ver el mensaje. Y llegaste al capítulo 2. ¿Sabes? Pablo pone al descubierto el origen falso de las enseñanzas de los tales. Y muestra como esas enseñanzas que se contradecían todo lo que él enseñaba acerca de Jesucristo. El creyente que puede meditar en este capítulo, el capítulo 2 de Colosenses, no será desviado por una nueva ni mejor forma de cristiandad. Mira lo que dice allí Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero mira, antes del 8, podríamos llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué no pusieron en el versículo 7? ¿Por qué no se convirtió en 8 mejor? Pero mira, es importante acá. Dice el 6 y 7 de Colosenses capítulo 2. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién, hermana? Dice allí. Dice al Señor Jesucristo. Dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra del Señor, si vas conmigo, va tomando ya una conexión tras otra conexión, para poder entender en esta tarde lo que Dios quiere mostrarnos a nuestras vidas. Llegamos al capítulo 3 y 4 de Colosenses ahora. Ahora es como decir que Pablo da el mejor antídoto contra la falsa enseñanza. ¿Y sabes cuál es esta? Es el de una vida piadosa, el de aprender a vivir una vida
piadosa en Cristo. Bueno, hay muchos que dicen, yo creo que vos has escuchado esta frase, muchos dicen, no importa lo que creas, con tal de que vivas una vida buena. Y no piensan lógicamente, ¿no es cierto? Lo que creemos, ¿sabes? Lo que creemos determina cómo nos comportamos. Lo que creemos determina cómo nos comportamos. Si creemos que la materia es mala, ¿sí? Usaremos nuestro cuerpo de una manera. Pero si creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, viviremos entonces, hermanos, de la forma que corresponde. Casi podríamos decir de que hemos hecho una historia, hemos contado la historia del libro, hemos visto el tema central del libro de Colosenses y ahora llegamos más cercanamente a nuestro pasaje. Con todo lo que hemos compartido hasta el momento, ya estamos casi ubicadas en lo que queremos meditar en esta tarde. Entonces vamos a continuar allí y vamos a seguir en nuestro versículo 12. ¿Sí? Me encantaría si alguien estuviera aquí conmigo, estaría diciéndole por favor, podés leer el versículo, pero allí una de ustedes me ayuda, ¿sí? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y hasta aquí llegamos en esta parte para empezar a meditar. Vestidos, ¿te recordás lo que habíamos estado hablando? Habíamos hablado de mojarse. Y también te recuerdas que en el propio versículo, si me ayudas allí en el versículo 9, está hablando de despojarse del viejo hombre, ¿no es cierto? Y en el versículo 10 inmediatamente empieza revestido del nuevo. Muy interesante que aquí está hablando vestido. Hay dos veces que la palabra vestido está con exactitud aparece. Está en el versículo 12, si querés subrayarlo allí en tu Biblia, y también está en el versículo, déjame, yo lo marqué aquí también en mi Biblia, en el versículo 14. En el versículo 12 y en el versículo 14 está exactamente la misma palabra, vestido. Dice como escogidos de Dios. Pudiéramos llegar a pensar en este momento, ¿cómo puedes saber que sos escogida de Dios? Responde para tu corazón. Si tú tienes esa claridad y esa confianza que tú eres esa escogida de Dios. Bueno, hablamos recién, o en este momento, mejor dicho, de que somos hijas de Dios por la obra maravillosa que Cristo Jesús hizo en la cruz para salvarnos a nosotros. Dice escogidas de Dios, significa, cuando estamos mirando acá en el versículo 12, hay un orden de palabras. Primero empieza con escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios, somos santos de Dios y somos amados de Dios. Qué precioso. Con este propio versículo, nomás con el versículo 12, podríamos quedarnos regocijando nuestro corazón. Dice que el significado de escogido de Dios, ¿no es cierto? No solamente los colosenses eran los escogidos por Dios, había otros también. Vos puedes leer allí Romanos capítulo 8, 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Entonces, el orden que hay aquí, comenzando desde escogidos de Dios, ¿sí? Corresponde a una elección desde la eternidad.
hasta la santificación, ¿sí? Los santificados sintiendo, como dice un escritor, Benkel, dice, los santificados sintiendo el amor de Dios. Dice revestidos o vestidos, en el versículo 12, vestidos. ¿Sabes? Es del griego endusar. Significa que está encabezada por un imperativo. Entonces, cuando miras el pasaje paralelamente, comparando, ¿sí? Si estuviéramos juntas, te ayudaría allí para que lo puedas ver paralelamente con el capítulo de Colosenses 3, versículo 12, y podrías leer paralelamente también capítulo 3, versículos 5 al 11, ¿sí? Entonces hay entre el capítulo 3, versículos 5 al 11, hay un contraste de una serie de vicios a las cuales hay que renunciar. Ya lo hemos leído, ¿te recuerdas? Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 8. Y ahora llegamos al versículo 12, donde hay virtudes que hay que constituir en esta nueva vestimenta, ¿sí? En esta vestimenta de los creyentes. Recuerda que estamos en este momento mirando el por qué debemos vestirnos como escogidos de Dios. Bueno, encontramos virtudes. Es como decir que ahora al desvestirse, despojarse de lo que corresponde a nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Ahora sigue el vestirse de los elementos que corresponden a la expresión cuando dice acá la palabra del nuevo hombre. Como esto está en nosotras, ya conocemos a Cristo, somos hijas del Señor, reconociendo de que la obra de Cristo Jesús hizo para salvar a nosotros los pecadores. Ahora queremos entender más la importancia del por qué vestirse, porque eso es lo que corresponde ahora que soy una escogida de Dios. Mira, mi interés o mi enfoque en este momento no es la vestimenta como forma de ropa de manera exterior. Quiero decirte algo, a veces podemos cambiar por fuera, ¿sí? Una vestimenta que tal vez usaba antes en mi vida pasada, la abandono y quiero vestir de una manera mejor. Pero eso no significa que es el cambio completo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Hay mucho más que Dios quiere hacer desde adentro para afuera. Pero vamos a seguir aquí, ¿sí? Entonces tenemos que vestirnos porque tenemos un nuevo hombre, una nueva naturaleza en Cristo, ¿sí? Si usted ha aceptado a Cristo, ¿sí? Cristo vive en usted, vive en nosotros como creyentes, ¿sabes? Entonces debe hacerse visible por medio de nuestra vida cotidiana, de que nosotros somos salvos, de que nosotros somos escogidas de Dios, ¿sabes? Antes mandó a despojarse de lo viejo, ¿sabes? Pero ahora manda vestirse conforme a lo que se dice, conforme a que Cristo ha alcanzado nuestras vidas. De ahí que en este momento se relacione el modo de vestirse con la condición de escogidos de Dios. Dice que decía la palabra santos y amados. ¿Qué más pudiéramos agregar? Bueno, somos apartadas, ya conoces esto, ¿no es cierto? Somos apartadas para Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Somos amadas por Dios. Recuerda el pasaje de Jeremías que dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Tú eres esa persona también que Dios ha amado con su amor eterno.
Sigue diciendo el versículo 12, de entrañable misericordia. Y vamos a hablar rápidamente lo que significa cada una de estas virtudes, ¿no es cierto? Dice de entrañable misericordia. Otros, en otras versiones, dice entrañas de misericordia. ¿Sabes? Algunos de los manuscritos más antiguos dicen misericordia en singular y otros manuscritos dicen misericordia en plural. Y cuando dice entrañable, viene de la palabra entraña. Es una expresión de compasión ardiente, la que tiene su asiento en el corazón. Eso significa que sentimos y que influye en nuestros órganos internos. Yo tengo varias citas bíblicas para afirmar esto, pero si querés anotar también Jeremías 31:20, Lucas capítulo 1, versículo 78. Entonces, ya ahora, este entrañable misericordia es parte también del vestido. ¿Sabes? Se dice que los griegos usaban la palabra entrañas porque ellos creían que las emociones más íntimas tenían su origen en la zona intestinal. Y mientras que nosotros las localizamos ¿en dónde, hermano? En el corazón, ¿no es cierto? En el corazón. ¿Sabes? Como creyentes nosotras debemos exhibir sentimientos nobles de compasión, los unos por los otros. Allí tú puedes mirar lo que dice y afirma Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. La verdad, esto no es algo que nosotras encendemos, como viste, encender una lámpara y luego la apagas a la lámpara. Esto no es algo como que encendemos y apagamos como cualquier aparato electrónico, ¿no? Sino que este entrañable misericordia es una constante actitud del corazón. Es una constante actitud que debería ser en tu corazón y que nos hace llevaderos con los demás. Al momento cuando dice nos juntamos con otras damas y tenemos que compartir, debemos practicar esa entrañable misericordia. Luego dice vestidos, y vamos a agregar acá, después de entrañable misericordia, dice de benignidad. Queremos comprender estas virtudes. Yo quiero que vos estés alentada, entusiasmada de poder estar estudiando la palabra. La palabra es la que nos edifica, la palabra es viva, la palabra es la de Dios. Dice vestidos de benignidad. Estamos todavía en el versículo 12. Nosotras y vos has sido salvos por la gracia de la bondad de nuestro Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Tienes allí Efesios capítulo 2, versículo 7. Nosotros o nosotras a la misma vez debemos mostrar esta bondad hacia los demás. ¿Viste el pasaje de Efesios capítulo 4, 32? Vale la pena que lo puedas anotar allí en tu cuaderno, Efesios 4, 32. Dice, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hago un alto en este momento. Quiero animarte con una tarea. Busca en la Biblia cuántas veces aparece la palabra benigno o benignidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra misericordioso? ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra perdonando? Y tómalo como una tarea personal para poder crecer espiritualmente y fortalecer tu fe en el Señor, de que estas cualidades, estas virtudes deben ser una realidad en nuestras vidas. No puedo decir yo soy una hija del Señor, yo soy una escogida del Señor, yo soy una amada de Dios, yo soy una santa de Dios,
si no estamos dando la importancia a estas virtudes también. Entonces llegamos a ver que uno de los ejemplos, ¿sí? A ver si te puedes recordar, es muy largo el capítulo, pero no lo vamos a llegar a leer por el tiempo, pero dice allí, 2 de Samuel, capítulo 9. ¿Te recuerdas? ¿Sabes? Aquí, ¿sí? Encontramos benignidad en este capítulo. Uno de los ejemplos más hermosos de bondad, probablemente uno de los ejemplos más hermosos de bondad en la Biblia, es el trato que el rey David le hace a Mefiboset. ¿Te recuerdas la historia? El príncipe lisiado. Puedes ir allí a ese capítulo más tarde. Un pasaje donde nos puede enseñar y motivar a practicar entre nosotras el poder vestirnos de esa benignidad. Siguiente, dice vestidos, y yo estoy agregando esto, vestidos de humildad. ¿Sabes lo que significa eso? La verdadera humildad es bajeza de mente. No la humildad ficticia, viste, de los maestros falsos en ese tiempo, si lees capítulo 2, versículo 23, o si puedes ir a la carta de Efesios, también se habla bastante allí en el versículo 12 y 32. Vestidos de humildad, mira, el mundo pagano en el tiempo de Pablo no apreciaba la humildad, ¿sí? Al contrario, se admiraba en ese tiempo, se admiraba y se levantaba más en alto lo que era el orgullo y lo que era el poder. Entonces, podemos mirar que el más grande ejemplo de humildad se encuentra en quién, mi querida hermana. Se encuentra en la persona de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Humildad, hermana, no es el que te puedas considerar poco a ti misma, ¿no? Al contrario, humildad es tener la estimación correcta de uno mismo. ¿Conforme a qué? Conforme en la voluntad de Dios. Romanos 12:3. La persona con humildad piensa en los demás antes que en sí mismo. Yo no puedo estar diciendo, o vos no podés estar diciendo por todo el mundo, por los periódicos, la Gaceta, yo soy humilde, yo soy humilde, yo soy humilde. ¿Sabés que tenemos que tener cuidado, temor de Dios cuando decimos eso? Porque recuerda, lo que nosotros decimos ser, debemos vivir lo que decimos que somos. Vamos siguiente. Mira allí en el versículo 12 dice, vestidos de mansedumbre. Ser manso, hermana, no quiere decir que eres débil. La mansedumbre significa poder bajo control. Y esta palabra se usaba en ese tiempo para describir un viento refrescante, una medicina benéfica, en otro caso, ¿sí? Hay poder. Por ejemplo, un viento puede convertirse en una tormenta, ¿sí? Entonces, este poder es bajo control. La persona, mira, no tiene por qué, se dice la palabra, conoces la palabra, la persona mansa no tiene por qué encolerizarse, ya que tiene todo bajo control. Y recuerda, todo comienza en la persona de Cristo, obrando en nuestro ser. En ese que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido en el nuevo. Dice allá, después de la palabra mansedumbre, también dice vestidos
de paciencia, de paciencia. ¿Cuántas de ustedes pudieran decir, yo soy muy paciente? ¿Sabes lo que significa vestido de paciencia? Significa, se la puede traducir también a la palabra como longanimidad. O sea, la persona, por ejemplo, impaciente, habla y actúa impulsivamente y carece pues, de dominio propio, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona es longánima, ¿sí? Tiene longanimidad, puede aguantar esa persona, puede soportar. ¿Y sabes lo más profundo de esto? Puede aguantar y puede soportar sin vengarse. Cuando alguien o las circunstancias lamentablemente lo provocan. A veces el Señor va a permitir circunstancias en nuestras vidas en las cuales se debe poner en manifiesto estas virtudes en nosotras como mujeres cristianas. Mira, dice allí, después de vestidos de paciencia, dice soportando unos a otros, ¿sí? Y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo estoy más que segura que vos ya has escuchado hablar de este pasaje también, donde está hablando de el perdón, ¿no es cierto? Pero mira allí lo que dice en Efesios, recién logramos leer aquí, Efesios capítulo 4, podés ir conmigo una vez más así al capítulo. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Lo podemos unir con nuestro pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9, este versículo. Y te recordás, ya lo leímos al versículo 32, y allí nuevamente el versículo 32 vuelve a decir, perdonando unos a otros como Dios también perdonó. ¿Qué debemos perdonar, hermano? ¿A quién estarías dispuesta a perdonar en esta tarde? Con este versículo, con esta palabra, perdonando, pudiéramos quedarnos nosotras buscando en la Biblia cuántas veces el Señor también quiere mostrar a nuestras vidas la importancia de practicar el perdón. Decíamos recién, antes de la palabra perdonando, dice soportando unos a otros. Da un significado también como sufriendo, ¿sí? Significa vestidos de tolerancia. ¿Sí? La palabra tolerar significa detener, significa retener. ¿Sí? Dios tolera a los pecadores, podríamos decirlo, en el sentido de que tiene su juicio. Pero la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el amor que Dios tiene hacia nosotras, ¿sí? Hace que también su amor nos ha soportado a nosotros. El Señor, mira, me detengo acá en este momento, nos ha soportado en el carácter que tenemos. ¿Has escuchado alguna vez o has dicho de manera muy ligera, has dicho alguna vez, bueno, así me criaron, esta es mi manera de ser, pues así es mi carácter, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabes? Cristo debe estar haciendo una obra en
tu vida en nuestras vidas. Y vos y yo estamos para dar testimonio con nuestras vidas, en nuestro vestido, ¿sí? Para dar testimonio de Dios. Dice perdonando. Esto se refiere en cuanto a ofensas pasadas. Significa que debes vestir también de perdón, ¿sí? Yo tengo ahí unos ejemplos prácticos de usar prendas, usar ropa, ¿sí? Que me hubiera encantado, pero bueno, el espacio es poco en este momento. Pero imagínate como que tenés ahora una blusa que te gusta y en esa blusa vos tenés puesto la palabra perdonando, ¿sí? Y en mañana vas a ponerte otra blusa, tal vez otro vestido, y en ese vestido va a decir la palabra soportando. Y en la tarde de mañana te vas a poner, no sé, una pollera y va a decir la palabra paciencia. Y así sucesivamente. O imagínate en este momento que estás vestida con tu favorita ropa, favorito color, que cuando te miras en el espejo decís, me gusta, me encanta, así me gusta como me veo. Pero aparte de lo que tenés puesto, tenés pegados varios cartelitos. Y están estas virtudes, ¿sí? Las virtudes dijimos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y ahora ya te pusiste otro cartelito más y te has puesto soportando. Y te has puesto otro cartelito más en esa prenda y te has puesto la palabra perdonando. Entonces, ¿cuál es el vestido de perdón? Esto es el resultado lógico de todo lo que Pablo ha escrito en esta sección. No es suficiente que el creyente, por así decirlo, aguante el dolor o aguante la provocación y que se niegue a vengarse. También debe perdonar al ofensor. Si no lo hace, si no practica ese perdón, entonces, ¿sabes lo que va a pasar en tu corazón? O lo que pudiera pasar en mi corazón, es que si no lo hacemos, sentimientos de malicia se van a desarrollar en tu corazón. Y esto le podrá llevar a cometer pecados mayores. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque un pecado conlleva a otro pecado. Sería un pecado no practicar el perdón. El perdón viene de Cristo. Mira lo que dice ahí Efesios 4:32 y casi lo hemos hecho amigo de nuestro pasaje principal de Colosenses. Dice, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo dice allí tu Biblia? ¿No es cierto que dice como Dios también os perdonó a vosotros? ¿En quién, hermano? Dice en Cristo. Dice que podemos ser favorecidos por el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. El perdonar viene de Cristo. El perdón abre el corazón de cualquier mujer que dice que es creyente. ¿Sabes a qué lo abre? Lo abre a la plenitud del amor de Dios. En el preciso momento, imagínate una situación que tal vez te ha pasado en tu vida, pero en el preciso instante en que tenemos una queja contra alguien, ¿sabes lo que debemos hacer? Debemos perdonarle de todo corazón. Aquí tenemos una base bíblica. Mateo 18, 15 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 35. El perdón entre creyentes
es otro asunto, ¿no es cierto? Pero debemos ir, aún así, debemos ir al ofensor para ayudarlo en amor. ¿Cuánta lección podemos sacar de la palabra del Señor para nuestras vidas? Si tuviera que hacerte una pregunta y en voz alta tuvieras que levantar, y en voz alta, pero tuvieras que responder, y muchas estarían levantando la mano. ¿Cómo te has estado vistiendo en este tiempo? No te estoy preguntando qué vestimenta, materialmente hablando, dejaste y ahora estás usando una más modesta. Muchos pueden hacer ese cambio, pero Dios quiere hacer una obra profunda en nuestras vidas, desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Y aunque lo exterior es importante, no deseo que me malinterpretes, el exterior es importante, pero quiero decir que muchas han cambiado exteriormente, pero interiormente, cuando nos reflejamos en la presencia de Dios, nosotras como mujeres, como hijas del Señor, no estamos siendo lo que debemos ser. No estamos reflejando la imagen de aquel que decimos que le amamos, o permítame decir, o que decimos a quien servimos. Dice acá la palabra nombre, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo dice, ¿quién tuvo causa de queja? Infinitamente hacia nosotros, ¿no? ¿Sabes? En Cristo todas las cosas son posibles. La obra preciosa de Cristo en nuestras vidas es el testimonio de la gracia de Dios sobre nosotras. Y nosotras damos testimonio de Cristo no solamente por lo que vestimos exteriormente, sino también por estas virtudes que se muestran en la vida y que deberían estar en la vida de toda dama, de toda mujer, de toda chica que dice que es creyente, que dice que es cristiana, ¿sí? Aún en su manera de hablar, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez que te juntás con alguien, con otra hermana, otra amiga en Cristo, y te encanta estar con ella? Te gusta pasar tiempo porque tiene un espíritu muy afable, tiene un espíritu muy apacible, ella es muy benigna, ella es muy misericordiosa, se deja ver en su ser, deja reflejar la imagen de aquel que dice que conoce. Vos y yo somos desafiadas en esta tarde a poder manifestar este vestido en nuestras vidas interiormente. Bueno, dice sobre todo, para poder estar terminando, el versículo 14, y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Más bien significa encima de. El amor, ¿sí? El amor, hermana, que es la gracia que perfecciona todas las demás, cubriendo, tapando, ¿te recuerdas? La multitud de pecados, ¿sí? Tiene que extenderse sobre todas otras áreas, ¿sí? La gracia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas. Entonces dice acá, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestido de amor es esta virtud, tal vez es la más importante de las virtudes cristianas. Es
la más importante de las virtudes cristianas. Es como decirte que en este vestido, sobre todo de amor, es el lazo que une a todas las otras virtudes. Y todas estas cualidades cristianas, hermanas, todas estas cualidades, mejor dicho, espirituales que Pablo menciona, son aspectos del verdadero amor cristiano. Y puedes recordarte del pasaje de 1 de Corintios, capítulo 13. El amor es la primera manifestación, ¿te recordás? Del fruto del Espíritu. Y hay otras virtudes, si recuerdas, que le siguen: el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Entonces la palabra del Señor habla en muchos otros pasajes de este vestido, como hemos mirado según el pasaje de Colosenses. ¿Sabes, hermana? Cuando el amor gobierna tu vida, cuando el amor gobierna nuestras vidas, une todas las virtudes, mira, une todas las virtudes espirituales. ¿Sabes para qué? Es como decir, para que haya una belleza y haya una armonía, lo cual muestra que hay una madurez espiritual, una madurez espiritual en Cristo. Esta armonía y esta madurez, hermana, ayuda a mantener nuestra vida arraigada en Cristo, edificada en Cristo, como una vida, podríamos decirlo así, equilibrada, una vida en desarrollo, ¿sí? Qué preciosa es la palabra del Señor cuando la tomamos para nuestras vidas, para estar acercándonos al final. ¿Cómo pudiéramos llegar a pensar que está en nuestro corazón, que está en nuestra vida en esta tarde? ¿Vos estás vestida como escogida de Dios? ¿Vos estás vestida como santo, como apartada para Dios? ¿Vos estás vestida como amada por Dios? Medita en esta pregunta. El Señor quiere llegar a nuestros corazones. A veces decimos que esta mujer debe ser cristiana. Mira la manera que está vestida. Me ha pasado muchas veces a mí. Pero cuando la escucho hablar, cuando la escucho decir ciertas cosas, deja mucho que comentar de su persona. ¿Puedes entender este ejemplo? Puedes decir conmigo y reconocer que a veces no estamos vestidas de estas virtudes a las cuales somos llamadas a manifestar en nuestras vidas. No sos benigna a veces con otra hermana. Y me conmueve el corazón pensar, quien te habla en este momento, alguna vez en la vida, estuve allí. Estuve allí. ¿Cómo, Marenes? ¿Qué te pasó? Bueno, a veces hipócritamente podemos ser benignos, ¿sabías? Hipócritamente podemos decir, te perdono. Y en el fondo del corazón estamos diciendo, pero esto no lo voy a olvidar nunca. Hipócritamente puedo decir que soy paciente, o puedo mostrar mi cara a alguien como mostrando que soy muy paciente con ella, pero en el fondo de mi corazón no, porque hipócritamente he sido paciente, pero eso no está en mí. Hipócritamente he sido mansa con alguien,
Sí, se lo puede hacer. Por eso te daba recién el ejemplo que ver a alguien muy bonita vestida, pero cuando empieza a hablar o miras cómo reacciona o cómo son sus acciones, sus actitudes, o te das cuenta del carácter que está manifestando, llegamos a pensar de que ella no está vestida como escogida de Dios. No tiene que ver, hermana, con la salvación, por supuesto, aunque se pierde la salvación, no tenemos el tiempo para eso, pero no estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Y quiero que lo puedas entender. A veces tenemos que en nuestra vida debe ser visible estas virtudes en nuestra vida cotidiana. Por eso te dije, no es que solamente será por hoy que quiero practicar este vestirme, este vestido de estas virtudes. No, debe ser esto parte de nuestra vida cristiana. Porque todo lo hacemos en Cristo y todo lo podemos hacer por Cristo, para Cristo. En nuestras relaciones a veces como hermanas, como mujeres, a veces no nos soportamos. A veces no somos benignas entre nosotras. Por eso en esta tarde el Señor quiere mostrarnos en qué Él puede ayudarnos. Y Él solamente lo puede hacer. Quedemos pensando en esta tarde que si las virtudes enlistadas aquí en este pasaje, si realmente en cuál de esas virtudes debo acercarme al Señor y rogarle que Él haga esa obra en mi corazón y que me ayude a poder vestirme en lo que está haciendo falta en mi vida. No es pensar en alguien más, bueno, yo creo que la otra ella no es nada paciente, habla palabras deshonestas en su lengua, yo creo que la otra realmente no tiene nada de entrañable misericordia para con el prójimo. No pienses en eso, piensa en tu vida, acércate al Señor y pensá en tu vida. Y hermanas, somos animadas y creo yo que yo también soy animada y soy retada una vez más a poder manifestar en nuestra vida cristiana, en nuestro carácter, las virtudes de aquel que nos llamó, como dice la palabra. Que Dios le bendiga, hermana.